Listo. ¿Listo? Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe Alejandra, ¿cómo está? Bien, sí. Muchas gracias por la atención prestada, profe. En el día de hoy, pues he querido contactarme con usted para que usted me conceda una pequeña entrevista. Mi nombre es Diana Cortés, yo soy estudiante de lengua extranjera de la Universidad UNAD. Eh, Estoy realizando un trabajo que es una pequeña encuesta a un docente en ejercicio. Pues en este caso le agradezco a usted por concederme ese espacio. Pues la actividad consta de 15 preguntas, profe. Está orientado a identificar pues los diferentes retos y desafíos que los docentes implementan en su aula de clase en cuanto a conocimiento teórico práctico. Y pues más que todo quisiéramos conocer un poco de la didáctica y la pedagogía que usted implementa en su proceso de enseñanza. Ujú. Listo, sí, señora. Profe, pues quisiera conocer un poquito acerca de usted, cómo ha sido su estrategia, su aprendizaje y su experiencia como docente. Quisiera conocer un poco de usted. Listo, sí, señora. Entonces, claro que sí, con mucho gusto te colaboro. Pues como lo dijiste, mi nombre es Alejandra Cortés, licenciada en lengua extranjera. Ya bastantes añitos en la docencia. Claro que sí. ¿Cuál sería la primera pregunta? Bueno, profe, pues entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Una de las primeras preguntas es, ¿qué estrategias didácticas utiliza usted como docente con sus estudiantes en el aula de clase? ¿Y cuáles cree que han sido sus resultados? Listo, sí, señora. Bueno, primero que todo, pues esto en cuanto a la didáctica se debe planificar, se debe planear muy bien, ¿cierto? Porque pues según cómo sea su aplicación dentro del aula de clases, pues así mismo será el resultado. Eh, Desde lo personal, manejo siempre el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje que puede surgir con los compañeros en el aula de clase y que siempre pues haya un aprendizaje activo en los estudiantes, dependiendo la temática pues en la cual se esté trabajando. La idea es que pues por medio de esas estrategias didácticas, por medio de esas estrategias de aprendizaje, pues el estudiante adquiera pues un aprendizaje que sirva tanto para él y también como para sus compañeros. Eh, en ese caso, pues se utilizan muchas técnicas en cuanto, digamos, dramatización, lecturas en voz alta, eh, diálogos, muchos diálogos. La idea es siempre interactuar con los demás compañeros. Claro, profe, entiendo. Muy importante su método. Profe, una siguiente pregunta. Si un estudiante no logra avanzar en su clase de acuerdo a la estrategia pedagógica que usted implementa, ¿qué estrategias ayudaría al aprendizaje de las niñas y niños con esa dificultad en cuestión de aprender? Ujú. Listo. Bueno, primero que todo, cuando un estudiante, digamos, tiene alguna dificultad a la hora de aprender, lo primero es hacerle seguimiento y primero que todo identificar qué tipo de problema o qué tipo de dificultad tiene para el aprendizaje. En este caso, pues, digamos, han sido pocos los casos que han surgido, digamos, en el campo laboral, en este caso desde lo personal, eh, pero digamos, cuando un estudiante pues tiene algún tipo de necesidad o dificultad a la hora de aprendizaje, pues la idea es manejar otra estrategia que sí funcione con él. Digamos, si esa estrategia que yo utilicé
de aprendizaje colaborativo, aprendizaje activo, de aprendizaje autónomo, pues no les sirvió a él. Entonces la idea es utilizar otra estrategia, ¿cierto? Para tener más interacción con ese estudiante y poder de alguna manera ayudar a esa dificultad o falencia que él tiene en cuanto al aprendizaje. Entonces, de pronto, más acercamiento, que haya más interacción, que haya más conversación y que haya, digamos, pues de pronto como una confianza entre estudiante y entre docente. Claro. Profe, ¿y cómo adecúan la metodología en el aula cuando hay dificultades en los procesos de enseñanza en un área específica? Pues en este caso hablamos de Liley, lengua extranjera. Ajá, sí, señor. Bueno, cuando un estudiante tiene dificultad, pues en algún proceso, digamos, en cuanto a la lengua extranjera, ¿no? Pues la idea es, pues, mirar, mirar la necesidad, digamos, de dar tal cual ese currículo que hay dentro del plantel. Entonces, si ese currículo no, digamos, no es el adecuado, pues la idea es modificarlo para adaptarlo, pues digamos, dependiendo al aprendizaje en cuanto que esté el estudiante. Entonces, la idea es que el proceso principal, pues desde la lengua extranjera y me imagino que en otras áreas, pues ese es el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe tener, pues, en el entorno, tanto el docente como los estudiantes, porque ese es el proceso, ese es el resultado final. Entonces, la idea es, pues, mirar, digamos, si ya en qué, digamos, en qué proceso o en qué dificultad se encuentra el estudiante para así mismo, pues, buscarle solución a esas ayudas. Si ya tiene que ver desde lo cognitivo, si desde el aprendizaje, si desde lo emocional, ¿cierto? Entonces, todo varía en mirar en qué tipo específico se encuentra esa dificultad. Ok. ¿Y cuál es la finalidad práctica de su didáctica, profe? Bueno, la idea de la didáctica es, primero que todo, pues uno entrar en contexto, entrar en mutua interacción con el estudiante. La idea de la didáctica es mirar qué proceso me sirve, qué proceso no me sirve, qué estrategias debo modificar, qué estrategias debo implementar dentro del aula de clases para buscar ese aprendizaje significativo, el cual es el que yo voy a dar como resultado. En este caso, la didáctica pues, nos sirve mirar con qué teórico o con qué, digamos, estrategias o con qué técnicas y métodos yo voy a utilizar a la hora de evaluar, ¿cierto? Entonces, si es un aprendizaje, dependiendo del aprendizaje, dependiendo de las técnicas y dependiendo de los métodos, si ya es deductivo, inductivo, analítico, y activos, dependiendo de esas técnicas y métodos, es así pues como se logran los aprendizajes. Y pues es donde el maestro tiene claro cuál es la didáctica que debe utilizar. Listo, profe Alejandra. Profe, ¿cree que la didáctica tiene estrecha relación con la dialéctica, perdón? ¿Cree que la dialéctica tiene estrecha relación con la didáctica como desarrollo en el proceso de aprendizaje? Sí, señora, esas, digamos, tienen mucha relación en cuanto a la parte dialéctica, ¿cierto? Dialéctica que debe tener el estudiante y claro que tiene relación con la didáctica. Ambas, digamos, van por un mismo fin, ambas buscan un proceso, ambas buscan una interacción, buscan eh, tener un aprendizaje, un proceso de enseñanza. Entonces, tanto la dialéctica como la didáctica van de la mano. Ah, ok. Y si un estudiante no logra avanzar en su clase de acuerdo a la estrategia y pedagogía y la didáctica que implementa,
¿Qué estrategias ayudarían al aprendizaje de las niñas y niños con dificultad en el aprendizaje? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Claro, profe. ¿Cómo, cómo cree usted como docente, ay, perdón, mm, ¿cómo Vamos. cree usted cómo cree usted como docente de idioma de inglés es importante la motivación del estudiante a la hora de aprender un nuevo idioma? Listo. Bueno, hay que tener muy en cuenta, ¿cierto? Que primero debe existir un proceso de motivación, porque si nosotros como docentes no mostramos esa motivación para que ellos puedan adquirir nuevos aprendizajes en cuanto a otros idiomas, pues ellos no lo van a tener. El primero que debe estar motivado es el docente, porque por medio del docente es que se va a transmitir esa motivación y por medio del docente es que el estudiante va a adquirir un nuevo, digamos, nuevos conocimientos en cuanto a otro idioma. Entonces, es muy importante la motivación, pues que se tenga a la hora de nosotros estar pues en el aula de clase porque pues siento desde mi punto personal que la motivación es lo más importante que debe haber dentro del aula, porque digamos, si yo llego negativo, llego, digamos, como en otra tónica al aula de clases, pues eso es lo que voy a transmitir, ¿cierto? Eso es lo que voy a transmitir a la hora de enseñar pues a mis estudiantes. Entonces la idea es que siempre haya esa motivación por aprender, por adquirir nuevos conocimientos, por conocer nuevas culturas, por interactuar con otras personas, ¿cierto? Y cómo no hacerlo de otra manera, pues en este caso, pues con el inglés, con la lengua extranjera. Claro, profe, sí, muy importante. Desde su perfil idóneo como profesor de lengua extranjera, ¿cuáles son las cualidades deseables de todos docente, que todo docente debe poseer? Bueno, primero que todo, ¿cierto? Para, digamos, para ejercer esa profesión, ¿cierto? De docente, primero que todo se debe querer lo que uno hace, ¿cierto? Primero que todo uno debe sentirse bien con lo que uno hace, debe tener gusto por enseñar, tener gusto por interactuar con otras personas, ¿cierto? Primero, la primera virtud que debe tener un docente es que le guste lo que hace, ¿cierto? Amar lo que hace para sí mismo poder transmitírselo a otras personas. Otra virtud, digamos, ser muy responsable en cuanto a lo que quiere enseñar y cuanto a lo que quiere que salga como producto de esa enseñanza-aprendizaje. Otra cosita muy importante es, digamos, la motivación y la interacción que tiene el docente a la hora de enseñar, porque pues esa motivación es la que logra captar la atención de cada estudiante. Sí. ¿Y cuál es el objeto principal de la didáctica en el proceso del aprendizaje? Bueno, el objeto principal de la didáctica en este caso es como evaluar, ¿cierto? Evaluar esos procesos que se hacen dentro y fuera del aula de clase, porque hay que entender que no solamente se maneja dentro de un aula de clase, ¿cierto? Sino que también se hace el proceso por fuera de un aula de clase, ¿cierto? Entonces la idea de la didáctica es evaluar ese proceso, mirar qué es lo que nos sirve para ayudar a ese aprendizaje, qué es lo que no nos está sirviendo, ¿cierto? Buscar otras estrategias y otras técnicas o métodos para aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además, esa didáctica es la que nos ayuda, pues, como lo decíamos anteriormente, evidenciar cómo va el proceso, qué dificultades han surgido, ¿cierto? Y si no me sirven, entonces yo como docente puedo modificarlo, ¿cierto? Porque yo soy idóneo, yo soy el propio dueño, pues, digamos, de mis clases, de este proceso de enseñanza. Entonces,
qué mejor que el mismo docente, ¿cierto? Se siente a reflexionar, a pensar, bueno, esta didáctica que estoy implementando, ¿me ha dado resultado o no me ha dado resultado? Entonces, si no me da resultado, entonces la idea es modificar. Entonces, pienso yo que la didáctica es más como un sistema evaluador en cuanto a lo que se hace dentro y fuera del aula. Gracias, profe. Profe, un pequeño ejemplo aquí a tomar. Suponga que usted es la rectora de una institución educativa o universidad. ¿Qué estrategias evaluaría en el proceso de enseñanza de aprendizaje? ¿No te escucho muy bien? Sí, tomemos un pequeño ejemplo, profe. Suponga que usted es la rectora de un colegio, una institución educativa o universidad. ¿Qué estrategia evaluaría en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, señorita. Listo. Bien. Bueno, en ese caso yo me voy a poner mi papel como si fuera una rectora. Entonces, ¿Sí? primero que todo, ¿qué estrategia? Bueno, principalmente pues una estrategia de aprendizaje que da muy buen resultado, pues es el trabajo en equipo, ¿cierto? El trabajo colaborativo. En ese caso, que digamos vaya ejecutado a valores, a principios y que vaya también con otros objetivos en cuanto al área de enseñar y de aprender. En este caso, digamos, utilizar estrategias cognitivas, emocionales, estrategias de interacción, ¿cierto? Todo para que pues a su vez se desarrolle el proceso de, digamos, de aprendizaje. En este caso, pues digamos, eh, pienso que por parte de ser una rectora, de ser el, digamos, la persona que mueve como tal, pues en una institución que implementa estrategias y que hace un plan de trabajo, pues debe ir primero que todo, pues esas estrategias que le van a ayudar a sus docentes para, para adquirir ese proceso de enseñanza, porque la idea, digamos, no es que como rectora se trabaje una cosa y no es que los docentes trabajen otra. La idea, por eso es muy importante hacer un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, ¿cierto? Y que pues se haga un diagnóstico de esas dificultades, de esas metas, de esos objetivos que se tienen trazados para lograr, ¿cierto? Como el producto final. Entonces, pues esas serían como las estrategias, ¿cierto? Mirar, pues, qué nos sirve, mirar qué no nos sirve, ¿cierto? Pero trabajar en conjunto con los docentes, con todos Claro. los que Trabajo trabajan en la colaborativo. institución. Ajá. Bueno, profe, gracias. Profe, ¿considera usted que el docente de inglés cumple un rol social importante en la educación y el desarrollo del aprendizaje en las instituciones? Claro que sí, señora, claro. Bueno, hay que resaltar no solamente el papel, digamos, de los docentes de lengua extranjera, sino el papel de, digamos, de todos los demás docentes en cuanto a otras áreas específicas. Bueno, ya hablando desde la parte de la lengua extranjera, digamos, eh, el proceso, digamos, que tiene el docente de lengua extranjera ya en el aula de clases, con estudiantes, con demás compañeros como docentes, como otras personas que hacen parte de la institución. Pues en este caso, el docente de lengua extranjera juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque está enseñando una segunda lengua, un segundo idioma, ¿cierto? Diferente al de nosotros. Y el estudiante, perdón, el docente de lengua extranjera debe buscar qué estrategias y qué le ayuda a aportar, ¿cierto? Para que el estudiante sienta amor, sienta un gusto por el idioma inglés. En este caso, el papel es muy importante porque es por medio de esa motivación, por medio de esa interacción que el docente da, es así mismo como le va a llegar pues ese gusto al estudiante, ¿cierto? Además de conocer, digamos, el idioma, es interactuar, digamos, con otras culturas, mirar otras tradiciones, otras costumbres, ¿cierto? Diferentes países.
digamos, tomar el papel, en este caso, de la lengua extranjera. Y además que ya, digamos, ya uno como docente, en este caso se va dando cuenta que el estudiante ya está tomando como, digamos, como un proceso de adaptación a la lengua extranjera, en este caso, pues, al inglés, se está, digamos, destacando, está, digamos, tomándose ya muy a pecho, pues que el inglés, el idioma inglés es algo muy importante y que hoy en día es algo muy principal, ¿cierto? Algo Exactamente. fundamental a la hora de, pues, de nosotros estar en un contexto, de estar en un entorno, ¿cierto? Entonces ya se ha ido como, digamos, tomando ese gusto, eh, también como una necesidad, ¿cierto? Entonces pienso que el papel que hace el docente de lengua extranjera es muy importante porque él es el principal facilitador, ¿cierto?, de esos aprendizajes para que los estudiantes capten, ¿cierto?, capten esos aprendizajes y puedan tener un proceso, digamos, bien significativo en cuanto al aprendizaje y enseñanza. Claro, profe, muy importante el papel que cumplen los docentes en inglés. Profe, ¿cómo es el proceso de evaluación que emplean en el desarrollo de sus clases para verificar la comprensión de sus estudiantes? Bueno, me hablas del proceso de evaluación. Sí, señora, el proceso de evaluación que usted utiliza en su área de clase. Bueno, en el proceso de evaluación en mi clase es más, digamos, más interactivo, digamos, eh, en cuanto a la temática que se esté trabajando, ¿cierto? La idea es, pues, que la evaluación sea sumativa, ¿cierto? Que la evaluación sea para evaluar ese tipo de aprendizaje que quiero que el estudiante adquiera durante esa explicación o durante esa temática que yo estoy trabajando. Entonces, me gusta mucho realizar la evaluación, digamos, oral, ¿cierto? Porque es por medio, digamos, donde uno escucha a los estudiantes, entonces se maneja varias competencias, se maneja la escucha, ¿cierto? El habla y además se maneja, pues digamos, como tal, qué es lo que el estudiante me está comunicando, ¿cierto? Eh, también me gusta la parte de escritura, ¿cierto? La parte de pronunciación, porque es algo muy importante, ¿cierto? En cuanto a cómo me está pronunciando una frase, cómo logra identificar eh, su significado, ¿cierto? Cómo logra traducir esa oración, ¿cierto? Entonces, es muy importante manejar, pues digamos, en este caso, evaluar la escucha, ¿cierto? Evaluar la pronunciación y evaluar, pues en este caso, la interpretación que el estudiante le da a cada parte, digamos, de, de lo que estamos trabajando en la clase. Claro, profe. Profe, tengo una pequeña pregunta. ¿En esta época de pandemia para usted ha sido difícil el proceso de evaluación? Bueno, eh, pues no hay que, digamos, no hay que negar, ¿cierto? Que en este caso, pues fue un cambio para todos, ¿no? Y digamos, en la parte de la educación fue un reto, digamos, tanto los docentes como los estudiantes, afrontar pues ese tiempo de pandemia. Bueno, sí, se hizo digamos, al inicio, mientras uno se adaptaba, mientras los estudiantes también se adaptaban a este nuevo cambio, a este nuevo proceso, pues hubo dificultades en cuanto a la evaluación, ¿cierto? ¿Por qué? Pues digamos, porque es muy diferente evaluar desde el área virtual al área presencial, ¿cierto? Entonces, muchos estudiantes pues rendían, digamos, más presencial, otros se les dificultaba más en el tema de la virtualidad. Entonces, fue o ha sido, porque todavía estamos trabajando virtual y presencial, ha sido un proceso muy arduo en este caso para la evaluación, porque obviamente ya no se le va a exigir tanto al estudiante a comparación como estábamos en un aula,
porque en este caso el aprendizaje o la estrategia que estamos utilizando, ¿cierto? En ese caso, desde la virtualidad, es un aprendizaje autónomo, ¿cierto? Entonces, cada estudiante responsable, ¿cierto? De ese aprendizaje que quiera adquirir, de ese aprendizaje que quiera obtener. Entonces, ha sido, sí, ha sido muy, digamos, muy tedioso en cuanto al área de evaluar, porque, pues, digamos, no se puede evaluar como se hacía antes, hay que buscar otros métodos de evaluación, ¿cierto? Entonces, ya, pues, hay que mirar qué nos puede aportar para este proceso. Bueno, está bien, profe. Profe, ya casi terminando la entrevista, ¿cuáles estrategias, didácticas o metodológicas utilizan las clases para que sean más efectivos los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera? ¿Me repites otra vez, por favor? Claro, ¿cuáles estrategias didácticas o metodológicas utiliza en las clases para que sean más efectivos los procesos del aprendizaje de la lengua extranjera? Bueno, me hablas de las estrategias de aprendizaje en cuanto De a la las lengua estrategias, sí. extranjera, ¿sí? Listo. Entonces, qué pena con ustedes que estaban haciendo mucho ruido, entonces estaba como llamando la atención. Claro, profe, Bueno, tranquila, sí. bueno, las estrategias en cuanto a las lenguas, digamos, lenguas extranjeras, pues incluyen estrategias cognitivas, ¿cierto? Pues ya esas estrategias cognitivas permiten, ¿cierto? Memorizar y permiten, digamos, de alguna manera manejar esa estructura en cuanto a la lengua, ¿cierto? Que estamos trabajando. Además, digamos, estrategias afectivas en cuanto a mirar las reacciones emocionales que tiene cada uno de esos estudiantes en cuanto al aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esas estrategias desde lo emocional, desde la interacción, son las que nos ayudan a nosotros como docentes, pues, ubicar si esas estrategias de aprendizaje, de autonomía, de aprendizaje, digamos, colaborativo, nos están ayudando como tal a ese proceso, ¿cierto? Entonces, eh, pues siempre digamos como que trabajo esas, también las estrategias como metacognitivas que hay en cuanto, digamos, a la hora del manejo de las diferentes temáticas, del uso, digamos, de esas estrategias, si está dando el resultado o no está dando el resultado, ¿cierto? Entonces la idea es, pues, mirar cómo está, digamos, como le decía anteriormente, escuchar, ¿cierto? La escucha, cómo está la pronunciación, cómo está la velocidad a la hora del estudiante pronunciar algo en inglés, eh, cómo traduce el estudiante mentalmente, ¿cierto? Cómo es la estructura que queda el estudiante a la hora de traducir una frase, una oración, eh, el hablar, ¿cierto? Cómo, digamos, el estudiante presta atención a la hora de los sonidos, ¿cierto? De los sonidos que tiene cada grafema. En este caso, pues es algo muy importante para adquirir pues el aprendizaje y además, pues de esta manera el estudiante, pues, digamos, descubre y está reconstruyendo, digamos, progresivamente, digamos, esas reglas de la lengua en estudio, en este caso, pues, de la lengua extranjera, ¿cierto? Es decir, ellos constantemente, pues, están descubriendo nuevas cosas, pero además se están adaptando a esas nuevas cosas, pues, que tiene en este caso la lengua extranjera, ¿cierto? Porque pues hay que aclarar que pues la lengua extranjera tiene unas reglas, ¿cierto? Que a diferente, digamos, del español, pues que también tiene unas reglas, tiene un sistema, igual lo tiene el idioma inglés, ¿cierto? Entonces, digamos,
a partir de esa lengua materna que tenemos como el español, la idea es que el estudiante descubra, ¿cierto? Y se adapte también a ese sistema y a esas reglas que tiene también la lengua extranjera y que la enfrente de la mejor manera. Claro, profe, sí, importante. Profe, ¿qué herramientas tecnológicas emplea en el desarrollo de las clases para dar la clase de lengua extranjera? Herramientas tecnológicas, bueno, pues en este proceso de, de pandemia, ¿cierto? Pues acá se manejó mucho, digamos, lo que tiene que ver pues con las herramientas tecnológicas y creo que fue para todos, ¿cierto? En este caso fue Sí, donde eso. le dimos más uso, ¿cierto? El uso de las TICs en el proceso de enseñanza. Bueno, hay, las TIC en el proceso de la enseñanza desde la lengua extranjera ha sido muy importante, ha sido fundamental, ¿cierto? Es muy importante resaltar, pues, digamos, las diferentes, digamos, juegos, las diferentes plataformas tecnológicas que nos ayudan a obtener un aprendizaje más fácil y un aprendizaje más significativo, ¿cierto? Entonces, digamos, utilizar plataformas, ¿cierto? Utilizar juegos, utilizar, digamos, como juegos interactivos en cuanto a la temática que se está trabajando, ¿cierto? Entonces, la tecnología en ese caso de proceso de enseñanza y aprendizaje en el inglés, pues ha sido muy importante, ¿cierto? Eh, entonces, eh, pues algunos estudiantes acá es donde adquieren pues la motivación, ¿cierto? A la hora de interactuar con una herramienta tecnológica y, y qué, y pues la relación que puede hacer pues con ese aprendizaje que nosotros hemos venido trabajando. En este caso, pues el Internet ofrece muchas herramientas interactivas, muchas herramientas donde nos ayudan a aportar pues conocimiento, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros como docentes también le sacamos provecho a esas páginas interactivas, a esas herramientas, ¿cierto? Entonces, como puede ver, pues las redes sociales, ¿cierto? No solamente, pues digamos, es, es saber darle un buen uso, ¿cierto? A esas herramientas que nos ofrecen, ¿cierto? Entonces, ese rol que cumple el profesor y ese rol que cumple el estudiante, pues se unen para adquirir un aprendizaje en cuanto, pues, eh, en este proceso de, ¿de qué? Pues, de educación. Entonces, en ese caso, pues, el computador, el celular, ¿cierto? La tablet, eh, ¿qué otra cosita? La cámara, ¿cierto? Todo eso nos ha servido muchísimo, hasta en los videojuegos, porque en los videojuegos hay muchos videojuegos, en este caso, que manejan el inglés, entonces por medio de los videojuegos subtitulados, los estudiantes también pueden adquirir ese proceso, ¿cierto? Porque a veces hay estudiantes que manejan mal lo visual, ¿cierto? Entonces, de esta manera. Entonces, es muy importante en este caso las herramientas digitales que nosotros tenemos, ¿cierto? La creación de blogs, ¿cierto? Digamos, mmm, en ese caso, la plataforma que estamos utilizando, pues Teams, utilizamos Zoom, utilizamos Google Meet, ¿cierto? Para algunas charlas. Entonces, en este caso, pienso que las TICs es algo muy fundamental y que nos facilita tanto al docente como al estudiante para ese proceso de aprendizaje. Sí, bueno, profe, gracias. Profe, ¿qué debilidad o falencia ha evidenciado en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa en los estudiantes y qué estrategias propone para superarla? Bueno, me está hablando como de las falencias, dificultades que, digamos, Sí, he tenido en cuanto a la enseñanza. No te entendí sí. bien. ¿Qué debilidad o falencia ha evidenciado usted en su área de clases en cuanto a los estudiantes?
Bueno, Y pues, ¿qué eh, estrategia ha buscado usted para solucionar bueno, esa partecita? bueno, pues hay que aclarar que, digamos, hay que aclarar y uno, pues, digamos, tiene que ser realista, ¿cierto? Como docente, que pues el inglés es una asignatura muy, digamos, muy pendiente de lo que se hace, ¿cierto? Que aprenderlo no es imposible, pero que como todo hay que dedicarle tiempo, ¿cierto? Es muy constante, sí, dedicación Ajá, constante. debemos dedicarle tiempo porque, digamos, si usted lo trabaja hoy, trabaja una nueva temática hoy y ya mañana la deja, ¿cierto? Es posible que pues no se logre un aprendizaje pues esperado, ¿cierto? Entonces, la idea de la lengua extranjera es dedicarle tiempo, ¿cierto? Pues siendo hoy, pues como le decía anteriormente, que es un idioma, pues que tiene mucha demanda, ¿cierto? Que es muy fundamental y que ayuda en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo académico, ¿cierto? Entonces, la idea es que, pues nosotros primero miremos cómo es el proceso a la hora de orientar. Bueno, dificultades y falencias es, digamos que muchos estudiantes, como le decía, no quieren aprender ya, ¿cierto? Quieren, digamos, manejar el idioma inglés ya. Entonces, muchos como pereza, ¿cierto? A la hora de aprender. No, profe, pero es que no sé, no entiendo, ¿cierto? Entonces, es como la pereza digamos, de que se le dedique tiempo a algo, sino que ellos quieren es aprenderlo ya. Otra debilidad o falencia puede ser, digamos, la escucha, ¿cierto? Muchos estudiantes en la escucha pues tienen como ciertas dificultades en la pronunciación a la hora pues a la hora de pronunciar o de hablar sobre algo. ¿Qué otra cosita? Em, ¿Qué otra cosita? Ah, bueno, inclusive, bueno, como le decía, el speaking, ya en el momento del estudiante como tal, hablar el idioma, pues donde más le ha costado pues a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, digamos, porque ellos, a uno, digamos, en el momento si uno está solo, ellos le hablan algunas palabras, pero ya cuando estamos, digamos, reunidos con los demás estudiantes, les da pena o les da vergüenza hablar, ¿cierto? Porque pues obviamente hay unos que lo hacen mejor que otros, Claro, pero el tema de la pronunciación se ajá, dificulta. el speaking, sí, la falta de confianza, digamos, que hay en el estudiante, pues porque todo es un proceso, ¿no? Entonces, la falta de confianza que tiene el estudiante a la hora de, digamos, de ir corrigiendo esa fluidez o de ir tomando esa fluidez en cuanto a la pronunciación y identificar pues qué factores están implicados ahí y mejorarlos, ¿cierto? Eh, algunos son, otra falencia o dificultad es algunas, digamos, algunos problemas en cuanto eh, reconocer los sonidos de algunas consonantes, ¿cierto? Entonces, que a veces se escuchan muy similares, ¿cierto? Pero a la hora de pronunciar es diferente, ¿cierto? Entonces, no reconocen, digamos, a veces como los sonidos que tienen algunas consonantes. Entonces, de cierta manera, esto hace que pues el ritmo que tenga la palabra, la oración o la entonación que tenga, pues pueda puede ser más difícil, ¿cierto? Puede ser más difícil a la hora de aprender, ¿cierto? También en cuanto a la expresión escrita, ¿cierto? Digamos, siempre la expresión escrita, pues se requiere una atención especial, digamos, como de constante supervisión, ¿cierto? Entonces, aunque parece la parte más sencilla de la escritura, ¿cierto? Digamos, pues se presentan problemas en el idioma español, pues cómo no se va a presentar en el idioma del inglés, ¿cierto? Entonces, algunos errores que se cometen, digamos, a veces es eh, en la estructura,
y en el formato que puede tener, pues digamos, en cuanto al lenguaje, ¿cierto? A la hora de escribir una palabra, ¿cierto? Entonces, también en la escritura se aprecian muchas dificultades, ¿cierto? Entonces, bueno, yo le hablé de la... Otro inconveniente es pues digamos, sabemos que la gramática inglesa es muy diferente a la gramática, pues, del español, ¿cierto? Entonces, el problema es que, pues sabemos que la estructura de la gramática inglesa, pues tiene diferentes reglas, ¿cierto? Y que de alguna manera, a veces cuando estudiamos esas reglas tan de la mano, ¿cierto? Digamos, tan al pie de la letra, ¿cierto? Es donde surgen diferentes dificultades en cuanto a la hora de aprendizaje, ¿cierto? Porque sabemos que cada regla tiene un vocabulario, ¿cierto? Y entonces esos vocabularios en unas reglas son más extensos y en otros son más, digamos, más cortos. Entonces, ahí es donde se presentan los extensos, es donde hay dificultades porque el estudiante no lo capta, digamos, en una, dos, tres, cuatro clases, sino que se tiene que trabajar más, ¿cierto? Entonces, en el caso también digamos, de cómo cambia la manera de pronunciar las palabras, ¿cierto? Digamos, cómo se pronuncian las palabras también es algo muy importante, pues que va relacionado con el listening, ¿cierto? Digamos, a la hora de pronunciar, a la hora de reconocer esas palabras, algunos estudiantes omiten algunas palabras, ¿cierto? Algunos, digamos, no asimilan la palabra, ¿cierto? Entonces, más como la comprensión oral, ¿cierto? Que es lo que más relacionado a la exposición, al, al interactuar, ¿cierto?, con los demás compañeros. Y de alguna manera, pues, esos son como las dificultades principales que han surgido, digamos, en cuanto a la lengua extranjera. Inclusive eso es algo que siempre va a existir porque yo me reúno con otros compañeros de lengua extranjera y hablamos y es el mismo proceso en el listening, en el speaking, ¿cierto? A la hora de la comprensión oral, a la hora de la comprensión escrita, ¿cierto? Lo de los sonidos, lo de la pronunciación, lo de la lectura en voz alta, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, pues ese proceso siempre va a pasar, sino que pues nosotros como docentes somos los que vamos familiarizando al estudiante pues con este idioma. Claro, profe. Profe, pues ya como última pregunta, ¿cuál es la importancia de la didáctica en sus labores de docencia? ¿Cuál es la importancia de la qué? De la didáctica en sus labores de docencia. Importancia de la didáctica. Bueno, como le decía anteriormente, pues la didáctica es algo que nos permite también a nosotros como docentes evaluar el proceso, ¿cierto? Evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la importancia, digamos, de la didáctica es, digamos, innovar, ¿cierto? Innovar en esa educación, no quedarnos con un proceso tradicional, como lo veníamos trabajando antes, ¿cierto? Utilizar diferentes objetivos, diferentes metas, ¿cierto? Y la idea es estar en constante cambio, motivar e innovar, ¿cierto? En cuanto a la docencia y en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Y principalmente es eso, la didáctica, enfrentarse como tal al aula de clase, enfrentarse a la realidad y mirar qué objetivos, cuál es el estudio, cuál es la realización, cuál es la práctica en el currículo educativo que pues implemente el plantel, ¿cierto? Y la idea es pues organizar todas esas cositas que te mencioné, pues para adquirir ese proceso, ¿cierto? Y de estudiarlo y transmitir conocimientos tanto a los estudiantes como a las demás personas. Entonces, la didáctica es algo muy importante en cuanto a la hora de nosotros eh, enfrentarnos.
enfrentarnos a un segundo plano que es el plano más importante, que es el de enseñar, ¿cierto? Entonces, en el inglés se requiere un proceso evolutivo, ¿cierto? Que a medida que se vaya enseñando, se vaya evolucionando, ¿cierto? Que se vaya facilitando esa adquisición del conocimiento, pues para hablar otras lenguas, ¿cierto? Fluidamente. Y como todo proceso, pues lleva su adaptación, pues lo importante es, digamos, mirar pues la cultura, mirar y relacionar de alguna manera la cultura que estoy trabajando con la cultura nuestra, ¿cierto? Ponerla como muy en contexto, pues para que el estudiante vaya manejando, se vaya adaptando, ¿cierto? Y que así como el español es nuestra lengua materna, que tiene un sistema, tiene una regla, ¿cierto? Asimismo es el idioma inglés, ¿cierto? También tiene un sistema, tiene unas reglas, tiene una estructura. Entonces, pues eso es lo que hace que sea importante ese conocimiento en cuanto a la teoría y en cuanto a la práctica, ¿cierto? Entonces, primero pues que se ve lo teórico, ¿cierto? Conceptos, ideas, ¿cierto? Y después pues manejar lo que tiene que ver con la práctica, ¿cierto? Trabajarlo, ¿cierto? Adecuarse a esa práctica. Y pues que de esta manera el proceso sea muy fructífero. Claro, profe. Importante, profe, todo lo que usted ha dicho en esta entrevista. Ya finalizando, eh, solamente me queda agradecerle por su tiempo, decirle que es muy interesante su proceso educativo, su estrategia de enseñanza que se pudo evidenciar durante la entrevista, es muy importante. Espero volver a tener contacto con usted, profe. Para mí como estudiante es interesante interactuar con docentes que ya manejan y ya tienen estrategia en el campo educativo. Eh, Nada, profe, gracias por la atención prestada. Éxito. No, sí, señorita, con mucho gusto. Cuando tú quieras, no sé, otra entrevista, no sé. Claro que es muy importante, digamos, tener, digamos, una relación, ¿cierto?, con otras personas que pues ya estén en el campo laboral en cuanto, digamos, digamos, es muy importante porque pues ustedes aprenden y también es donde usted dice, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que eso no es lo mío? Entonces es muy importante reflexionar acerca de la labor como docente, ¿cierto? Porque pues, como le decía, es algo muy importante a la hora de ejercer esta profesión. Entonces, no, muchísimas gracias. Espero que de verdad te sirvan mucho esas respuestas. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Te envío un abrazo. Gracias, profe, muy amable. Buen día. Listo, señorita, que esté muy Bueno, bien. chao, que Chao. estés Que tenga bien. buen día. Bye.